Hola estudiantes, ¿cómo les va? Bueno, nos encontramos de vuelta acá para otra nueva clase. La idea de hoy es conversar, de nuevo intentando ser lo más breve posible, de los grandes cambios que hay en el Neolítico, la segunda etapa de la prehistoria. ¿Sí? Como verán es lo que vamos a trabajar ahora. Y es una etapa extraordinaria, es una etapa más corta que el Paleolítico, que es la primera enorme etapa de la prehistoria, pero donde ocurren cambios increíbles y que van a seguir dando forma a un poco el mundo y la vida como la conocemos. Así que es muy interesante que nos pongamos a charlar sobre estos cambios y veamos en qué consistieron. ¿Sí? Primero, entender el porqué de estos cambios. Como habíamos visto ya a lo largo del Paleolítico, esta primera etapa de la prehistoria, nuestros ancestres, estas comunidades de hombres y mujeres, de unos 200 miembros y demás, que ya poblaban para hace 12.000 años más o menos, 15.000 años, ¿sí? La fecha por ahí depende un poquito, casi todo el planeta, habían llegado ya también a nuestro continente, eran cazadores-recolectores nómades, ¿sí? Acuérdense, consiguen su alimento cazando, recolectando, van de un lugar a otro, construyen a veces o se quedan durante un tiempo en algún lugar, hacen un pequeño campamento, pero luego se mueven, ¿sí? Y no hay asentamientos permanentes en ningún lugar. ¿Qué pasa? Ese modo de vida, ¿sí? Que tenía todas esas dinámicas propias, empieza a cambiar en esta segunda etapa, el Neolítico. Ustedes saben que siempre que los historiadores hablamos de etapas históricas diferentes es porque, bueno, hay un cambio necesariamente, si no seguiríamos siempre en la misma. Bueno, ¿en qué consiste el cambio? En que aparece un modo de vida nuevo en el Neolítico, ¿sí? Es el modo de vida aldeano, ¿bien? ¿Desde dónde aparece este modo de vida y en qué consiste? A ver, recapitulemos y veámoslo un poco. Primero hay que entender que el cambio no es total. Primer punto clave, chicas y chicos. ¿Qué significa que no es total? Que no todas las comunidades de hombres y mujeres que vivían en la prehistoria, en ese pasado remoto, empiezan a vivir en el neolítico de esta otra manera. No, no, eso no es así. Solo algunas comunidades, pequeñas de hecho, la minoría, empieza a cambiar su forma de vivir. La gran mayoría va a seguir viviendo como cazadora-recolectora, ¿sí? Durante muchos años más, incluso miles de años más, ¿sí? O sea, no pensemos que esto es como una evolución de, estaban acá y ahora pasaron a vivir de esta manera superior. No, en realidad, algunas comunidades van a pasar a un modo de vida distinto, el aldeano, van a dejar de ser cazadores-recolectores y pasar a ser aldeanos. Ahora vamos a ver por qué, pero no es algo general, ¿sí? Lo otro que tenemos que entender es que es un proceso que tarda muchísimos años, miles de años, ¿sí? No es algo que pase de la noche a la mañana y no es algo que pase así directamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de que tardó muchísimo tiempo en irse cambiando en algunas comunidades el modo de vida, muchas intentaron cambiar el modo de vida, no les funcionó y volvieron a ser cazadores-recolectores, ¿sí? Porque, como vamos a charlar también ahora, cambiar hacia este otro modo de vida nuevo, el aldeano, era muy difícil, ¿sí? Y le costaba mucho trabajo. No era necesariamente mejor en todo. Entonces, hubo muchas idas y vueltas, ¿sí? Entonces, bueno, recordemos siempre eso. Tardó mucho tiempo, ¿sí? No todos los humanos agarran este modo de vida, de hecho lo hacen pocos, ¿sí? Y hubo idas y vueltas, ¿bien? Pero ¿en qué consistió este cambio? ¿Qué pasó en el Neolítico, más o menos en el 10.000 a.C., para motivar que aparecieran modos de vida nuevos? Bueno, primero hubo un gran cambio en el ambiente, ¿sí? Siempre hablábamos de que tengan una idea de que la vida en la prehistoria era como la de la era de hielo, ¿sí? De esta película que comentábamos y demás, ¿sí? El mundo de la última glaciación, hace mucho más frío, mucho más hielo y nieve en grandes partes del planeta. Bueno, eso empieza a cambiar para esa época, para el 10.000 a.C. Y un gran cambio de temperatura, la temperatura empieza a aumentar, sube, y eso hace que como aumenta la temperatura y se extinguen los grandes hielos y empiezan a desaparecer estos grandes hielos y ese ambiente tan frío, también se extingan muchos grandes animales, ¿sí? Y muchas especies que estaban acostumbradas a vivir en ese ambiente tan frío, ¿sí? Uno podría pensar, qué bueno, desaparece el frío, eso es bueno para nuestros ancestres. Sí, es bueno, pero también, como les digo, trae el problema de que desaparecen muchos animales que estaban preparados para vivir en ese contexto
Y eso en algunas comunidades específicas que quizás no vivían en los lugares más, más con mayor presencia de estos grandes animales, les elimina mucha caza, les elimina muchos animales para cazar. Bien, hay un problema ahí. ¿Sí? De repente el alimento baja y entonces estas comunidades en ese contexto y teniendo otras nuevas cantidades de animales y de plantas que por ahí empezaron a florecer y aparecer más en este ambiente más cálido, empiezan a experimentar a ver, bueno, a ver, busquemos otras maneras de conseguir alimento. ¿Sí? Entonces tenemos que algunas comunidades, por el problema de que quizás no tienen tanta comida a mano, empiezan a buscar nuevas maneras de conseguir alimento. A todo esto empieza a ocurrir un proceso también que lleva muchísimo tiempo de aprendizaje entre las plantas, los animales y los humanos. Casi una pirámide, ¿no? Todos aprenden de todos. ¿Qué quiero decir? Los seres humanos, estas comunidades de humanos prehistóricos de unos 200 individuos, empiezan a observar a las plantas, empiezan a observar a los animales y empiezan a de a poco aprender cómo viven, ¿sí? Empiezan a aprender cómo nacen, cómo se crían estas plantas y estos animales, qué condiciones son mejores para que se desarrollen mejor, ¿sí? También, ojo, y esto es muy importante, empiezan a aprender comportamientos de los animales. Es decir, hoy muchos historiadores, antropólogos, creemos que los humanos aprendieron algunas cosas de animales. Por ejemplo, cazar en grupo de determinada manera y organizarse para hacer actividades en grupo. Se cree que se puede haber aprendido de vivir cerca y observar algunos animales que hacen eso, ¿sí? Como los leones, por ejemplo, como los lobos, ¿sí? Sobre todo los lobos. O sea, también aprendíamos cosas de mirar a los animales que las usábamos nosotros, ¿sí? En este mirar a los animales, en este observarlos, en este vivir junto con los animales, porque algunos animales empiezan también a observar a los humanos y empiezan a seguir a los grupos de humanos, porque se dan cuenta que pueden aprovecharse de ellos. El caso más claro, ¿sí? Como recién nombrábamos, es el de los lobos. Si vieron la película Alpha, ahí tienen un gran relato de cómo funciona esto. Los lobos, las manadas de lobos empiezan a seguir a los humanos porque se dan cuenta que los humanos, después de hacer su campamento, de comer y demás, dejan restos y ellos pueden comer de eso que queda ahí, ¿sí? Los humanos también empiezan a ver a los lobos, empiezan, como dijimos, a aprender de ellos. Y en ese contacto que va a haber, a alguien en algún momento, no sabemos a quién, ¿sí? Se le ha ocurrido que quizás se agarraba a las crías, o por ahí pasó por casualidad, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que en algún momento alguien agarró las crías de estos animales, o sea, los animales recién nacidos, y se dedicó a cuidarlos él o ella, ¿sí? Cuando ese animal creció, terminó obedeciendo y queriendo y siguiendo a ese humano, a esa humana, ¿sí? Bien, ¿qué vemos ahí que pasó? La domesticación, ¿sí? Lo que empiezan a hacer entonces estos humanos, después de mucho tiempo de aprender, es criar animales, criar plantas, aprender cómo hacer para hacerlas crecer, cuidarlas, y empezar, y esto es súper importante, a llevarlas consigo, ¿sí? Ahora van estos humanos no solos, sino que van con animales que los siguen y con semillas para plantar, ¿sí? Primer animal domesticado, sépanlo, es justamente el perro, viene del lobo, ¿sí? Así que si ustedes, chicas y chicos, tienen perros en casa, sepan que son el animal que está con nosotros desde hace más tiempo, ¿sí? Es una cosa increíble, nos acompaña durante gran parte de nuestra historia, ¿sí? Por algo se dice que es el mejor amigo y demás, ¿no? Hay una relación ahí gigantesca, de milenios. Bien, humanos domestican plantas y animales. Bien, van ahora con sus grupos de lobos, de perros de caza, ¿sí? Van con semillas para cuando llegan a un lugar que tiene una buena tierra, como ya lo saben y saben cómo hacerlo, plantarlas y hacer crecer las plantas que después juntan. Van con también, ¿por qué no?, algunos animales de grupo, como cerdos, como cabras, ¿sí? Que sacan de ellos lana o cuero para vestirse, carne, leche y demás. ¿Cómo viene el siguiente paso? Todo esto de la domesticación de plantas y animales, que arranca en el 10.000 a.C., más o menos, como ya les dije, en algunas comunidades,
También en algunas comunidades, porque muchas se quedaron ahí, ¿eh? Muchas domestican algunos animales, andan con ellos por ahí, pero siguen siendo cazadores-recolectores, ¿sí? Solamente que ahora andan con algún animal y planta encima. Otras, sin embargo, otras comunidades, dan un paso más. Dicen, che, tenemos plantas, tenemos animales, ¿sí? Descubrimos que en algunos lugares las plantas y los animales son más abundantes, se desarrollan mejor, sabemos que acá si plantamos las plantas crecen mejor, sabemos que acá hay buenos pastos para que los animales coman. Entonces estas comunidades deciden, che, ¿y si nos quedamos acá? Y si en vez de seguir viajando de un lado a otro, cultivamos acá, por un tiempo aunque sea, ¿no? Dejamos nuestros animales acá y nos quedamos y lo hacen. Deciden eso y lo hacen. ¿Sí? Primero un tiempo, se quedan un tiempo, después se van, vuelven, se van, cuidan lo que hay, se van y así. Hasta que ese tiempito en el que se quedan empieza a extenderse, a hacerse cada vez más largo. ¿Sí? Como se quedan más tiempo cuidando esas plantas que cultivaron, que plantaron, cuidando esos animales que tienen ahí en esa zona, empiezan a construir. Ya no van a hacer una pequeña carpa, van a empezar a pensar justamente construcciones o un asentamiento un poquito más copado porque van a quedarse ahí por mucho tiempo. ¿Sí? Las construcciones aumentan, son un poquito más elaboradas, de barro, casi todas al principio, ¿sí? Pero ya tenemos un avance, ¿sí? Así que con lo que nos encontramos, finalmente, después de, repito, mucho tiempo, estoy hablando de cientos de años incluso, muchas generaciones, es con las primeras aldeas, ¿sí? Y ahí hablamos del modo de vida aldeano. ¿Qué es el modo de vida aldeano? Entonces, el modo de vida aldeano es esta forma de vivir que desarrollan algunas comunidades, no todas, a partir de la domesticación de plantas y animales, requisito básico, si no hay eso, no hay aldea, que va de criar tus animales en un lugar más o menos fijo, cultivar tus plantas en unos campos que vas a empezar a trabajar y cuidarlas, y sobre todo va de construir aldeas, ¿sí? Poblados, digamos, y quedarse a vivir ahí, volverse sedentarios, dejar de ser nómades, ¿sí? Bien. Ese es el modo de vida aldeano. Como verán, es muy diferente al cazador-recolector. Aquí se cultiva, se crían animales, ¿sí? Agricultura y ganadería, respectivamente. Se construyen aldeas, se vive ahí, sobre todo permanentemente. Digo sobre todo porque a veces también se iban, pero sobre todo permanentemente. ¿Sí? Entonces ya tenemos que en el mundo, para el 10.000 a.C., un poco más adelante también, porque esto pasa a lo largo de todo el Neolítico, aparece el modo de vida aldeano. Ya en la humanidad no vive de una sola manera, ahora hay dos, conviviendo las dos. ¿Sí? De hecho, yo les dije, muy poca gente tiene el modo de vida aldeano. ¿Y por qué muy poca gente lo tiene? Y sobre todo porque era muy difícil. ¿Sí? El modo de vida aldeano exigía mucho trabajo. Las interpretaciones más viejas, históricas, planteaban como que en realidad el modo de vida aldeano era el mejor y que al toque cuando se descubrió, la comunidad que lo descubrió, y claro, obvio iban todos a vivir así porque había más comida y era todo maravilloso. Bueno, no, ahora sabemos que en realidad no era tan así, que en realidad el modo de vida aldeano era muy jodido, necesitaba mucho trabajo, había que trabajar los campos, había que justamente mantener a todos estos animales, había que mantener la aldea viva y en su lugar. Los cazadores recolectores ya saben, cazaban, recolectaban, si no había comida, se iban a otro lado, corta. Acá se exigía un trabajo muy grande de la comunidad y eso llevaba a que muchas veces las aldeas se abandonaran, ¿sí? Y la gente, como ya les dije, volviera a vivir como antes, como cazadores-recolectores. Entonces, estos primeros pasos del modo de vida aldeano fueron muy difíciles y costó muchísimo. Exigía, como les digo, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pero, el tiempo pasó. Pasaron 100 años, 200, 300, 1000, ¿sí? Y las aldeas que quedaron y sobrevivieron empezaron a crecer. Sus habitantes empezaron a agarrarle la mano a esto de ser aldeanos, empezaron a organizarse mejor, empezaron a desarrollar nuevas maneras y mejores de cultivar, de plantar, de criar a estos animales. Y por consiguiente, lo que también empezó a pasar es que aumentó la comida en estas aldeas, ¿sí? Al tener campos cada vez mejores, al tener cada vez más animales, había cada vez más comida. Incluso empezó a haber más comida que la que tenían muchos grupos de cazadores-recolectores, ¿sí? Costó,
Pero ven que el trabajo empezó a rendir frutos en algunas aldeas. Si hay más comida, ¿qué pasa? Si hay más comida, uno puede darle de comer a más gente. Si le puede dar de comer a más gente, aumenta la población. Es decir, estos grupitos que cuando eran cazadores-recolectores eran de 200, empiezan a ser de 300, de 400, de 600, de 1000, y así, a lo largo del tiempo, las aldeas cada vez tienen más personas viviendo. ¿Sí? La población aumenta cada vez más. ¿Bien? Si aumenta la población, por consiguiente, también aumenta la comida. ¿Por qué? Porque a diferencia del cazador-recolector, que si no hay comida alrededor de él, se muere de hambre, y no puede sacar más comida de la que hay, los aldeanos pueden hacer que haya más comida. ¿Cómo? Y cultivo más, abro más campos, crío más animales, ¿se entiende? Entonces, aunque eso no es ilimitado, pueden generar más comida también. Ese proceso de más gente que trabaja más y por lo tanto genera más comida y eso hace que haya más gente, ¿sí? Esa ruedita va haciendo que la población de las aldeas crezca, 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 crezca. Acá viene el punto entonces final de este relato. Hablamos de la domesticación, hablamos de cómo la domesticación empieza en algunos casos a llevar al modo de vida aldeano. Hablamos de cómo las aldeas crecen mucho. Hablamos de cómo crece mucho la comida y esa comida empieza a sobrar. Empieza a haber ya comida de más, que se empieza a guardar, ¿sí? Esa comida de más tiene un nombre, se llama excedente, ¿sí? Es muy importante esa palabra, excedente. ¿Qué empiezan a hacer las aldeas? Empiezan a decir, che, tenemos excedente, tenemos esta comida que sobra, ¿para qué la usamos? Y mirá, hasta este momento toda la gente que de la aldea, hombres y mujeres, tiene que trabajar criando animales y cuidando las plantas, ¿sí? Porque todos tenemos que trabajar, ya saben que en las sociedades muy igualitarias, toda la gente era más o menos igual, todos trabajamos para conseguir el alimento. ¿Qué pasa? Los campos ahora rinden tan bien, los animales nos dan tanto alimento, tantos productos, que ya no hace falta que toda la gente esté trabajando en el campo. En las aldeas estoy hablando, ¿no? No hace falta, ¿sí? Porque con que estén, en vez de el 100%, no sé, el 70%, en vez de que de 500 estén los 500 trabajando en el campo, con que solo haya, no sé, 400, ya hay comida para todos. ¿Qué hacen esos 100 que faltan, no? ¿Qué hace esa gente que no hace falta que ahora esté trabajando en el campo porque la aldea del Neolítico ya genera mucha comida? Bueno, vamos a agarrar este excedente, decide la aldea, y se lo vamos a dar a esa gente, la vamos a mantener, o sea, vos no vayas más al campo a conseguir comida, a cultivar tu planta, a criar tu animal, no, la aldea te va a dar la comida. Pero vos, a cambio, vas a dedicarte a hacer un trabajo especial que la aldea necesita. ¿Sí? Ya no trabajas más en el campo, ahora haces un trabajo especial y la aldea te da la comida para que vos lo hagas. ¿Sí? Eso es nuevo. Hasta ese momento, en las sociedades cazadoras-recolectoras y en las primeras aldeas, todo el mundo hace todo. Todos hacen su propia ropa, todos hacen sus propias herramientas, todos, si tienen que ir a cazar, van todos a cazar, si tienen que ir... Más allá de que a veces se dividen los trabajos, en general todo el mundo hace todas las cosas. Bueno, en estas aldeas del Neolítico eso empieza a cambiar. ¿Sí? Lo que empieza a pasar es esto, que aparece un grupo de gente que la aldea le da comida para que esas personas hagan algo especial todo el tiempo. ¿Qué cosas especiales? Por ejemplo, ser artesanos. Me dedico a tiempo completo a hacer herramientas, a hacer ropa para la aldea. Ser guerreros. Me dedico a tiempo completo a entrenar, a prepararme para defender la aldea de un enemigo o una amenaza. Ser sacerdotes, brujos, chamanes. Me dedico a tiempo completo a estudiar cómo hablar con los dioses en los que esta gente creía, ¿no? Estudiar cómo comunicarme con los espíritus, bla, bla, bla. ¿Sí? Ese grupo de gente a la que la aldea le va a dar comida, este excedente, para que se dediquen a algo especial, se llaman especialistas, ¿sí? Y van a cambiar toda la historia. En estas aldeas del Neolítico, entonces, las más avanzadas, aparecen especialistas. Y van a cambiar toda la historia. ¿Por qué? Porque los especialistas van a empezar a hacer, como se dedican todo el tiempo a un trabajo, que esos trabajos mejoren mucho. Que haya cada vez mejores herramientas, ¿sí? Que las aldeas se protejan cada vez mejor,
¿sí? Que la organización de la aldea funcione cada vez mejor. Y ese combo, de vuelta pensando en la rueda, va a hacer que cada vez haya más comida, que cada vez haya más gente, que cada vez, ¿no? Y seguimos en esta rueda que sigue girando. ¿A dónde nos va a conducir esta rueda de estas aldeas que crecen, que crecen, que crecen, que ahora tienen especialistas y demás? Veremos, veremos a dónde llegamos. Pero se estarán dando cuenta, si son perspicaces como creo que son, que ese mundo de esas aldeas es un poquito más parecido al que tenemos hoy ustedes y yo, donde hay muchos trabajos, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico tiempo completo a dar clases. Bueno, eso es una forma de especialización. Eso aparece acá, hace un poco menos que de 10.000 años en el Neolítico. Así que bueno, esos son los grandes cambios del Neolítico, ¿sí? Recuerden, no le pasa a toda la humanidad, es un grupito que elige ese camino, otro sigue por otro lado y siguen siendo cazadores-recolectores, pero ese grupito que elige este otro camino, el del modo de vida aldeano, va a ser súper importante y va a empezar a andar, valga repetir, un camino que va a llevar a cuestiones increíbles de la historia, ¿sí? De las que vamos a hablar el resto del año. Así que nada, eso, espero que les haya quedado claro, espero que les haya gustado, es un tema muy interesante, lo vamos a seguir discutiendo en las clases que vengan y en el trabajo que seguramente me van a alcanzar. Como siempre, cualquier consulta me la realizan por el Classroom y nos estamos viendo, jóvenes, que anden bien.